Ahora sí, ¿cómo están? Buenos días, buen sábado. Arrancamos con todo. Ponele. Supongamos que arrancamos con todo. Bien, arranco. Esperen, denme un segundo que arranque. Bien, antes de seguir con terapia ocupacional, quería compartirles un video de algunos ejercicios. Vamos a compartir la pantalla. Ahí se va a compartir. Aquí te dejo 5 ejercicios que ayudan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal, que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que es causado por un desbalance entre los mensajeros químicos del cerebro. Existen 4 características clave de la enfermedad de Parkinson. La primera es el temblor, aunque 1 de cada 4 no lo presenta. La segunda característica es la lentitud del movimiento, a la cual también se le conoce como bradicinesia. La tercera característica es la rigidez muscular, que esta también la podemos identificar con un signo que se llama rueda dentada. El signo de rueda dentada es cuando en vez de realizar un movimiento fluido, se realiza en pausas. Y la última característica, la número 4, es la incapacidad de mantener el equilibrio. No todas las personas con el diagnóstico presentan estas 4 características, pero también se pueden presentar la micrografía, que es cuando la letra se hace más pequeña y más pegada. La falta de expresión facial, la disartria, que también se ve acompañada de una disminución del volumen de la voz, una postura encorvada y también hay cambios en la marcha, se hacen pasos cortos y hay dificultad para girar. No existe cura para la enfermedad del Parkinson, pero existen múltiples opciones para poder minimizar los síntomas y poder brindar una mejor calidad de vida a los pacientes. Los medicamentos juegan un rol muy importante en el tratamiento de la enfermedad, por lo que la visita al neurólogo es fundamental. Una parte esencial en el tratamiento del Parkinson es el ejercicio, ya que este brinda las herramientas necesarias para mantener la máxima funcionalidad. Existen 3 líneas básicas del ejercicio para el paciente con Parkinson. La primera de ellas es el estiramiento, ya que este nos ayudará a mantener la máxima movilidad de nuestras articulaciones. La segunda de ellas es el ejercicio de fortalecimiento, que nos ayudará a mantener o mejorar nuestra capacidad para levantarnos y caminar. Y la tercera es el acondicionamiento físico, que nos ayudará a mantener la función cardiorrespiratoria. En este video te dejo 5 ejercicios de mucha utilidad en el tratamiento para los pacientes con Parkinson. Vamos a verlos. Ejercicio 1. Remos. Para este ejercicio necesitaremos una varita de aproximadamente 1 metro de largo. Persona sentada en una silla estable, espalda recta, con ambas manos tomando la varita a lo ancho de los hombros. Vamos a realizar 8 frente a nuestro cuerpo, como si estuviéramos remando. Inhalamos profundo y al exhalar hacemos el remo hacia un lado. Inhalamos al regreso y exhalamos. Realizamos de 8 a 12 repeticiones hacia cada lado. Ejercicio 2. Movimientos con antebrazos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera, colocamos manos sobre nuestras piernas con palmas hacia abajo. Volteamos palmas hacia arriba de forma que éstas vean hacia el techo. Para este ejercicio no realizaremos una cantidad en específico de repeticiones, ya que vamos a variar la velocidad del movimiento. Podemos aumentar la dificultad alternando una palma arriba y la otra abajo. Ejercicio 3. Pinzas. Colocamos manos frente a nuestros ojos. Llevamos cada dedo hacia el pulgar de forma alterna para crear una pinza. De igual manera al ejercicio anterior vamos a variar la velocidad del movimiento para fomentar la coordinación.
Ejercicio 4. Movimientos pélvicos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera y colocamos manos sobre nuestras rodillas. Empujamos una rodilla hacia adelante, moviendo la cadera y la pelvis hacia el frente. Realizamos lo mismo con el lado contrario y progresamos caminando hacia adelante sobre nuestra silla y de regreso. Ejercicio 5. Flexibilidad de columna. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera. Vamos a agacharnos para abrazar nuestras piernas, pegando nuestra barbilla al pecho. Mantenemos la posición por 30 segundos. Regresamos lento para evitar marearnos. Y ahora tomamos el respaldo de nuestra silla. Enseguida crearemos una curva contraria con nuestra espalda y llevamos mirada hacia el techo. Mantenemos nuevamente la posición por 30 segundos. Y lentamente regresamos. Este ejercicio nos dará flexibilidad a nuestra columna vertebral. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y Bien, ¿pudieron escuchar bien? Súper simple, en casa se pueden hacer una pavada, digamos. ¿Ok? Lo otro que les quería comentar sobre el Parkinson antes de empezar con lo demás es que hay diferentes grados de afección del Parkinson. Hay una escala que se llama la escala modificada de Hoehn, H-O-E-N-H, ¿sí? Y Jarre, que se utiliza para describir, digamos, la evolución en sí de la enfermedad. Y se compone de 5 estadios. Tenemos el estadio 0, ¿sí? Que es la ausencia de signos, no hay signos directamente de la patología en sí. Después comenzamos con realmente los 5 estadios, que es estadio 1, cuando ya esos síntomas, digamos, afectan solo a un lado del cuerpo, ¿sí? Es unilateral la afección de los síntomas. Después está un estadio intermedio, que es el estadio 1.5, que es una afección unilateral, pero también axial, y ahí pasamos a lo que es el estadio número 2, que afecta, digamos, ambos lados del cuerpo, ¿sí? Pero no hay este trastorno de equilibrio, ¿sí? Luego pasamos a lo que es estadio número 3, que es una alteración ya bilateral, pero leve o moderada, con cierta inestabilidad postural, ¿sí? O sea, el paciente todavía en el estadio 3 es físicamente independiente. Bien, luego tenemos estadio 4, que es una incapacidad ya grave, donde el paciente es capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda, pero necesita ayuda o supervisión en lo que son las actividades diarias de la vida. Y el último estadio, estadio 5, es cuando ya el paciente necesita, digamos, ayuda para todo. Bien, ese paciente ya permanece o sentado o permanece en cama, ¿sí? El estadio 5, digamos, es el estadio más avanzado de la enfermedad, ¿sí? Se lo quería nombrar para que lo sepan, que también hay diferentes estadios, comenzando desde el 0, donde no hay síntomas, luego estadio 1 y así hasta el 5. Bien, por eso es importante todo lo que son los ejercicios, para que no avance tan rápido la enfermedad. ¿Sí? Lo otro que vamos a ver es terapia ocupacional. Bien, la terapia ocupacional es una disciplina,
¿sí? Se estudia terapia ocupacional, que en muchas ocasiones también se confunde con fisioterapia. Bien, pero la terapia ocupacional tiene como objetivo que las personas, digamos, que sufren algún tipo de limitación física o limitación también psíquica, puedan tener una vida independiente. ¿Sí? Que ese enfermo, digamos, sea capaz de valerse por sí mismo. Bien, entre los objetivos que tiene la terapia ocupacional, vamos a mencionar, por ejemplo, mejorar todo lo que es la amplitud del movimiento, prevenir limitaciones articulares, ¿sí? Mantener la coordinación o mejorar la coordinación, ¿sí? Entrenar todo lo que son las actividades básicas, digamos, de la vida diaria, bien, vestirse, poder alimentarse, quizás poder cocinar, limpiar, ordenar, ¿sí? Caminar, ¿bien? También dentro de la terapia ocupacional está esto de asesorar a la hora de que los familiares tengan que adaptar el hogar de ese paciente, ¿sí? También esto de orientar y entrenar sobre todo lo que son, bueno, ayudas técnicas, productos de apoyo, ¿sí? Un plan terapéutico basado siempre en los objetivos y demás, ¿sí? Bien, entonces, la terapia ocupacional en sí es el uso de terapéutico, podemos decir, de las actividades de cuidado, de trabajo y de juego para incrementar la independencia funcional, aumentar todo lo que es el desarrollo, prevenir, digamos, la incapacidad. Bien, y puede incluir la adaptación de tareas o la adaptación del entorno para que este paciente pueda alcanzar la máxima independencia. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entre las actividades que se puede realizar en terapia ocupacional, tenemos actividades que están enfocadas en realidad en tres aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Actividades de la vida diaria, ¿sí? Autocuidado, alimentación, higiene, vestirse, movilidad, por ejemplo. Otra, pues qué sé yo, a ver, esto de pasar de la cama a la silla de rueda, todo lo que son habilidades sociales, o sea, relaciones paciente-familia, paciente terapéutico, paciente compañero o amigo, habilidades instrumentales, ¿sí? Técnicas, por ahí, entrenamiento por ejemplo, protésico, entrenamiento de ortesis y demás. La otra actividad son los juegos, ¿sí? El juego en realidad está diseñado con el fin de esparcimiento, ¿sí? Tanto físico como mental, ¿sí? Aliviando el estrés, utilizando menos medicamentos, y ahí se incluye, por ejemplo, relajación, gimnasia, juegos de salón, ¿sí? Musicoterapia, ¿bien? Y el tercer aspecto es el trabajo, ¿sí? Tareas domésticas, ¿bien? Regar las plantas, por ejemplo, ¿sí? Limpiar la tierra, el polvo, barrer, hacer las camas. Y la otra de trabajo están todo lo que son los talleres protegidos, ¿bien? Por ejemplo, hacer un producto en serie, vamos a hacer una maceta. Bueno, comenzamos buscando el material, luego, no sé, lijamos el material, no sé, se me ocurre. Luego comenzamos a pintar el material, luego lo barnizamos, bueno, en serie, ¿se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Objetivo en general, entonces, de terapia ocupacional, mantener la máxima independencia de este paciente en la realización de las actividades de la vida diaria para que pueda ser capaz de valerse por sí mismo, de ser productivo, de poder disfrutar del ocio. ¿Sí? Objetivos específicos, mantener independencia, estimular velocidad y coordinación, adaptar objetos de uso cotidiano, el asesorar sobre ayudas técnicas, mantener capacidades que aún ese paciente conserva y mantener todo lo que son habilidades cognitivas.
¿Vamos? ¿Seguimos con demencia? ¿O hay preguntas o están dormidos todavía? Miren que yo ya desperté, ¿eh? Encima a mí me pasa esto a la mañana. Bueno, los sábados mi nena duerme y mi marido no está, no hablo con nadie. Entonces la primera charla que tuve hoy fue con ustedes, como que la voz todavía no me salía. Y eso que puse música, traté hasta de cantar, pero como canto tan mal, viste, no. Bien. Demencias, ¿sí? Demencia senil o también síndrome cerebral orgánico. ¿Qué es la demencia? La demencia es una pérdida de las funciones mentales lo suficientemente grave como para afectar ya en lo que son actividades y en lo que es la vida diaria. ¿Sí? Esas funciones que se pierden podemos incluir, por ejemplo, la memoria, habilidades del lenguaje, percepción visual, ¿sí? Esa capacidad de entender lo que ve, ¿bien? Se pierde las habilidades de la solución de problemas, el problema también del quehacer diario, ¿bien? Se pierden habilidades para enfocarse, para prestar atención. A ver, es normal que cada uno de nosotros seamos un poco olvidadizos, más a medida que envejecemos. Eso es normal, ¿bien? Más lo que somos distraídos. Pero la demencia en sí no es una parte normal del envejecimiento, ¿bien? Es un trastorno serio, ¿sí? Bien, hay diferentes tipos de demencia. Silvia. Hola, profe, buen día. Referente a la demencia, ¿cuántos síntomas tendría que tener para saber si uno tiene, me voy a poner yo, si uno tiene demencia? Síntomas. Mucho. A ver, mayormente en realidad es mucho más grave. O sea, como dije antes, olvidarse de cosas, uno lo hace, por ahí poner cosas donde no debemos. También lo hacemos muchas veces por distracción. Ya, por ejemplo, si, a ver, Silvia, tenés que ir a comprar al supermercado, que lo haces siempre, que queda un par de cuadras de tu casa y te empezás a perder y no sabés dónde tenés que ir y no sabés dónde está el supermercado. A ver, cuando uno por ahí también usa palabras o empieza a usar palabras poco comunes para referirse a objetos cotidianos. ¿Sí? Si yo empiezo a decirles, en vez de decirle, Silvia, ¿me das un mate? Te digo, Silvia, ¿me das la lapicera? Y me estoy refiriendo al mate. O alguna otra cosa. Olvidarse por ahí de los nombres familiares, de los nombres de los amigos cotidianos. Olvidarse de los recuerdos viejos. Bien, necesitar ya ayuda para hacer ciertas tareas que antes uno hacía solo. ¿Sí? También algunas personas que padecen demencias no son capaces de controlar sus emociones y su personalidad también cambia. ¿Sí? Uno puede volverse apático, ¿sí? Puede no tener el mismo interés en las actividades que antes normalmente hacía a diario o a eventos, ¿sí? Puede haber o puede preocuparse demasiado de sentimientos de los demás. ¿Bien? Y hay diferentes tipos de demencia, como les decía antes. Los tipos más comunes de demencia son las llamadas enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? En esas afecciones, todo lo que son las células del cerebro dejan de funcionar o mueren. Bien, ahí tenemos enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia en personas mayores, ¿sí? Que es una afección que causa que placas en el cerebro, provocadas por qué? Por el crecimiento anormal de deficientes de proteínas. Bien, luego tenemos la demencia con cuerpos de Lewy, que también causa síntomas de movimiento junto con demencia, ¿sí? Que en realidad estos cuerpos de Lewy son en realidad depósitos anormales de la proteína del cerebro
hereditario, a ver, creo que fue, voy a leer acá porque ahí no llegué a ver el nombre, Nidia. Si es hereditario, yo no voy a decir hereditario en sí, sí los que tenemos familiares directos que han sufrido la enfermedad, tenemos más factor de riesgo de contraer. ¿Bien? Bien. Otra tipo de demencia común, o de las más comunes, mejor dicho, es la demencia vascular, ¿sí? Que la demencia vascular causa cambios en qué? En el flujo de sangre del cerebro, ¿bien? Y también la demencia vascular causa qué? O puede ser causada, mejor dicho, ¿por qué? Por derrames cerebrales, por aterosclerosis, o sea, ese endurecimiento de las arterias en el cerebro. Luego tenemos, por ejemplo, trastornos frontotemporales, también es otro que causa cambios en ciertas partes del cerebro. Una son los cambios en el lóbulo frontal que reducen todo lo que son, conducen a todo lo que son los síntomas del comportamiento, ¿sí? O cambios en lo que es el lóbulo temporal, que conduce a esto, trastorno del lenguaje y trastornos emocionales, ¿sí? También hay demencias mixtas, que es una combinación de dos o más tipos de demencia, ¿sí? Como por ejemplo las personas que tienen Alzheimer muchas veces también tienen demencia vascular. ¿Bien? Después hay demencias, por ejemplo, asociadas con el VIH, ¿sí? Hay demencias asociadas con lesiones traumáticas, como la encefalopatía traumática crónica, entre otras. ¿Quién tiene más riesgo de tener demencia? A ver, hay factores, como les dije antes, el fumador, el envejecimiento es uno de los factores, digamos, de más riesgo de contraer demencia, familiares cercanos con demencia, como dije anteriormente, el beber demasiado alcohol, la presión arterial alta, ¿sí? La diabetes sin controlar, ¿bien? Y entre los síntomas están los que nombré antes, puede variar también, ¿sí? Porque también varían en realidad los síntomas dependiendo del área del cerebro que está afectada. ¿Bien? Pero a menudo pasa esto, que esos pacientes experimentan, digamos, olvidos frecuentes, que es uno de los primeros síntomas. ¿Bien? Y provoca por ahí, digamos, problemas con la capacidad de pensar, con la capacidad de resolver problemas, con razonamiento. Yo puedo tener, bien, Paola, bien, papá y abuelos. Paola, voy a leerlo acá porque, Paola dice, yo puedo tener demencia de cuerpo de Lewy, ya que su padre y su abuela lo padecieron. En mi caso, Alzheimer. Que también trato de hacer ejercicios, trato, pero son factores de riesgo, digamos, que no se pueden cambiar. ¿Bien? No modificables en realidad se llama. Esto de la herencia, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Bien. Ciertos tipos de demencias también pueden causar esto, problemas con el equilibrio y con el movimiento. ¿Sí? Y las etapas, digamos, de la demencia también varían desde leve a severa. ¿Sí? En la más leve, digamos, la enfermedad comienza afectando lo que es el funcionamiento de la persona. ¿Sí? Y en la más grave, la persona ya depende, digamos, completamente de los demás. ¿Bien? ¿Cuáles son los tratamientos? En realidad no existe cura, ¿sí? Para la mayoría de los tipos de demencia. Por ejemplo, el Alzheimer, la demencia de los cuerpos de Lewy, como dijo la compañera. Los tratamientos en sí pueden ayudar a mantener la función mental por más tiempo, ¿sí? Controlar los síntomas de conducta,
¿sí? O retardar esos síntomas. Ahí se puede incluir medicamentos, ¿sí? Para tratar, por ejemplo, síntomas de ansiedad, de depresión, problemas para dormir, rigidez muscular, ¿sí? Los medicamentos también pueden mejorar temporalmente la memoria, el pensamiento, ¿sí? O hacer, digamos, más leve ese declive, ¿bien? Pero acuérdense que lo que son medicamentos, fármacos, también traen consigo o pueden causar efectos secundarios, ¿sí? Y efectos secundarios en algunos serios, ¿bien? Por eso siempre la medicación, sea cual fuera, sea para cualquier edad, se consulta con el profesional médico. Bien, otro tratamiento es la terapia ocupacional, que más o menos estuvimos hablando de qué se trataba, que en sí es para ayudar a encontrar maneras, podemos decir, de hacer más fácil las tareas diarias. ¿Sí? También tenemos la terapia del habla, ¿sí? Que ayuda más que nada ya a las personas con problemas para tragar, problemas para hablar fuerte o hablar claros, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la música o la musicaterapia o la terapia del arte, ¿sí? Que eso ayuda, por ejemplo, para reducir la ansiedad, para mejorar el bienestar, ¿sí? Y obviamente algo también sumamente importante es la consejería sobre salud mental, ¿sí? La parte psicológica, ¿sí? Porque ayuda a las personas con demencia y a las familias, ¿sí? A poder manejar, ¿qué? Las emociones y las conductas difíciles. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Seguimos con acompañamiento en el proceso de duelo. Algo de esta partecita vos, Silvia, lo viste en primeros auxilios psicológicos, y no sé, creo que no tengo a nadie más, pero no me acuerdo. Bien, a ver, acá vamos a ver todo lo referido al concepto de duelo, ¿sí? Vamos a aprender un poquito las etapas del duelo y las tareas que las personas deben abordar en cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, acompañamiento, en realidad ustedes esta parte la tienen en acompañamiento terapéutico en etapa terminal, en ese PDF que tienen ahí. Bien, el acompañamiento en etapa terminal nos enfrenta con algo que es bastante temido, que es la muerte en sí, ¿sí? Que la muerte es un efecto que resulta de que de la extinción del proceso homeostático de un ser vivo, ¿sí? El fin de la vida, ¿bien? Que puede producirse por diferentes causas naturales, ¿sí? Vejez o enfermedad, suicidio, homicidios, accidentes, ¿bien? Entonces, el duelo, ¿qué es el duelo en sí? El duelo es la respuesta emocional, humana, única, universal y dolorosa. Gerontología, en el curso de gerontología lo vio Mónica, bien, bien. Entonces, el duelo es, como le dije, la respuesta emocional, humana, única, universal, dolorosa, que se produce ante la pérdida de una cosa, escuchen, una cosa, una mascota, una persona o algo de valor, ¿sí? Con el que uno previamente había establecido un vínculo afectivo. Bien, obviamente que tampoco, a ver, yo no comparo la pérdida, por ejemplo, que siempre lo pongo, yo soy fanática de las plantas, pero soy muy mala cuidando las plantas. Me encantan, pero soy muy mala. No sé, hay algunas que sí, hay otras que, viste, son más difíciles. Yo puedo tener un duelo porque mi planta se secó, ¿sí? No vamos a comparar ese duelo que quizás puedo tener por la planta que se secó que por la pérdida de un familiar o por el fallecimiento de un familiar. Pero de igual manera, cualquiera de las dos cosas es un duelo y no hay que minimizar
ese duelo o decir, ay, no podés estar triste porque la plantita se secó. Sí, puedo estar triste porque la plantita se secó. Puedo estar pasando por un duelo porque mi plantita se secó. ¿Sí? O porque perdí, qué sé yo, el collar que era de mi abuelo. Una suposición, ¿no? Digo. El proceso de duelo es un proceso en realidad de adaptación, ¿sí? Que conlleva cualquier pérdida significativa. En realidad el duelo no es una enfermedad. Bien, partes de esa definición de duelo, yo les dije antes que era un proceso, que era normal, que es dinámico también, que depende del conocimiento también social, ¿sí? Es íntimo, pero a la vez es social y es activo. ¿Por qué es un proceso? Porque el duelo siempre está en movimiento, evoluciona, cambia. ¿Bien? Es normal. ¿Por qué? Porque ninguna persona está exenta de vivir un duelo ante la pérdida. ¿Sí? Es dinámico. ¿Por qué? Porque al ser un proceso, ¿sí? Lo convierte en algo cambiante. ¿Sí? No es estático. ¿Sí? También yo les dije que depende del conocimiento social. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre la sociedad. ¿Sí? Es íntimo, es subjetivo. O sea, cómo cada uno vive el duelo depende también de la personalidad, de las experiencias previas. ¿Sí? Es social. ¿Por qué digo que es social? Lo digo más que nada cuando hablamos de un fallecimiento. Va acompañado de rituales sociales, de un funeral. ¿Sí? Bien. Y también digo que es activo. ¿Por qué digo que es activo? Porque se requiere de un esfuerzo, del esfuerzo de esa persona doliente para la recuperación. ¿Bien? Bien. Entonces, en resumen, duelo o proceso de duelo, periodo de adaptación a esa pérdida, ¿sí? Es un proceso psicológico que comprende también otros componentes fisiológicos y sociales, y lo que es la intensidad y lo que es la duración del proceso serán directamente proporcionales a la dimensión y al significado de esa pérdida. ¿Sí? Nos vamos a basar en las etapas de duelo, ¿sí? Según Botry, que nunca me va a salir el apellido ese, que en realidad las fases son fase de entumecimiento, shock, ¿sí? Fase de anhelo y búsqueda, la siguiente fase de desorganización y desesperanza, y la última fase, fase de reorganización. ¿Sí? Primero vemos un poquito las tareas del duelo, ¿sí? Que son cuatro tareas. La primera tarea es la aceptación de la pérdida, ¿sí? Que al comienzo, ¿qué pasa? Hay negación, ¿sí? Bien. La segunda tarea es elaborar el dolor, digamos, de esa pérdida, ¿sí? Vivir el dolor, ¿bien? A eso hace referencia esto de elaborar la pérdida, poder vivirlo, ¿sí? Y ahí van a encontrar personas que no lo hacen con mala intención, pero tiran frases como él te querría ver bien o ella te querría ver bien, tenés que reponerte, hacelo por tus hijos. Que uno no es que no quiera reponerse, está en una etapa de duelo y cada una de las etapas de duelo hay que atravesarla para poder culminar con ese duelo, si no nos quedamos estancados. ¿Bien? Tarea número 3, adaptarse ya al mundo sin ese fallecido, ¿sí? Que ahí se reconoce todo lo que son las relaciones que se tenía con esa persona fallecida, se afronta también otras veces por ahí nuevos roles, como pasa cuando
ante la pérdida de o mamá o de papá, que los hijos ocupan roles que no deberían ocupar, ¿sí? También por ahí muchas veces la propia personalidad cambia, ¿sí? Y uno busca sentido a esa pérdida. ¿Bien? Y la cuarta tarea, que sería la tarea para culminar el duelo, es hablar, o no, mejor dicho, hallar esa conexión que sea perdurable con el fallecido. ¿Sí? O sea, no hablo de olvidar a ese ser querido, ¿sí? Tratar de recordarlo de la mejor manera para que podamos continuar con nuestra vida. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Dentro de los síntomas de una persona que está pasando por un duelo, hay síntomas cognitivos, emocionales, conductuales y orgánicos. ¿Sí? Entre los síntomas, por ejemplo, emocionales, podemos encontrar la ansiedad, la tristeza, la culpa, ¿sí? El shock, ¿sí? El desamparo, en otros el alivio, en otros la soledad, ¿sí? El estar enojado, el estar enfadado, ¿sí? Puede aparecer la apatía también. En lo que son los síntomas cognitivos, por ejemplo, alucinaciones, ¿sí? Alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, ¿bien? Puede haber confusión, ¿sí? O preocupación o incertidumbre, ¿sí? Puede haber incredulidad también, ¿bien? Entre lo que son las conductas, los síntomas, perdón, conductuales, tenemos trastorno del sueño, por ejemplo, o trastorno de alimentación, ¿sí? Todo lo que son conductas distraídas, ¿sí? La búsqueda del fallecido, llorar, son síntomas conductuales, está bien llorar, ¿sí? O suspirar, también puede haber hiperactividad, ¿sí? Puede haber aislamiento social, ¿sí? Puede uno soñar con lo perdido, ¿sí? O por ahí tener conductas de evitación. Evitar, por ejemplo, que sean lugares que le recuerdan o cosas que le recuerdan al fallecido. ¿Bien? Síntomas orgánicos, opresión en el pecho, ¿sí? Falta de aire puede haber debilidad muscular, falta de energía, no tener ganas de hacer nada, ¿sí? Sequedad en la boca, ¿sí? O también eso del nudo en la garganta, que decimos, tengo algo acá y no lo puedo largar, no lo puedo soltar, ¿sí? Y no hablamos de secreciones, ¿no? Hablamos de esto de esa sensación de llorar que uno tiene acá, pero que no puede salir, no lo podemos expresar. A ese estilo hablo de nudo en la garganta o el vacío en el estómago. Bien, esos son síntomas orgánicos. ¿Sí? Me dan un segundo que me saco la remera que tengo abajo, que tengo un calor, tengo mangas cortas, mangas largas y ahora el buzo y me agarró calor. Un segundo. Ahí estoy, ahí estoy. Espérame. Uf, me había puesto un montón de ropa, porque temprano hacía frío, ahora salió el sol, está divino y me agarró el calorcete. Bien, ahora sí, sigo. Bueno, me despeiné toda, bueno, ya estaba despeinada, yo vivo despeinada. Bien, le decía, hay diferentes tipos de duelo. Uno de los duelos es el duelo normal, ¿sí? Que, digamos, se va transitando las etapas de ese duelo,
¿sí? Se elabora la pérdida en un tiempo prudencial, ¿sí? Donde no hay mayor dificultad. ¿Bien? No hay un tiempo igual, les voy a aclarar esto, no es que hay un tiempo determinado para procesar un duelo, ¿sí? Ya no es normal cuando ese duelo dura años, ¿bien? No es normal. Bien, luego tenemos lo que es el duelo civil. Profe, referente cuando, porque he visto muchos casos ahora, ¿no? De amistades que tienen las urnas con los fallecidos dentro de la casa y no pueden ni siquiera, pero años, ¿eh? Yo los mandé a hacer terapia porque ni siquiera pueden sacar la ropa, las cosas, todo para no ver y quedarse con lo positivo. Yo les decía, recordá lo lindo, lo positivo, pero tienen las urnas y hablan con la urna, es como, no sé, creo que una patología. Eso es una parte del duelo que no se cumplió. A ver, sé que es difícil esto de decir, bueno, tengo que sacar de la casa, qué sé yo, todas sus pertenencias, no, pero por ejemplo la ropa, o tener, como dice Silvia, la urna en su domicilio, charlar. A ver, yo no digo esto de deshacernos de todo, casi siempre nos quedamos con algo que nos recuerda, ¿sí? Mayormente, qué sé yo, un reloj, una pulsera, fotos, sí, obviamente, pero ya con todo, o pasa mucho eh, con la pérdida de algún niño, no tocar la habitación. ¿Sí? Es algo que pasa muy frecuente y eso es porque no se superó en realidad algún tipo de alguna tarea de las etapas de duelo. ¿Sí? Y se necesita ayuda para eso, obviamente. El otro tipo de duelo es el duelo bloqueado, ¿sí? Que es esto que se niega la pérdida, ¿sí? Se evita también lo que es el trabajo en sí de duelo. Hay un bloqueo emocional y cognitivo, ¿sí? La persona que, esas personas que ante una pérdida, uno lo nota apático, ¿sí? Está, no lloró, no habla ese estilo de duelo. Cintia, yo conozco un caso donde la señora tenía la caja de cenizas al lado de la cama, era de su esposo, y pasaron años. Exactamente. Sí, sí, sí. El otro tipo de duelo es el duelo complicado, que en este duelo ya lo que son los síntomas, lo que son las conductas, son conductas de riesgo que se sostienen en el tiempo. ¿Sí? Y el duelo patológico, que se define ya por la intensidad y por la duración. ¿Bien? La persistencia y lo que sería la intensidad de los síntomas ya llevan a detener la vida, ¿sí? La vida laboral, la vida social, la vida académica. Una depresión sumamente severa, podemos decir. ¿Bien? A ver, en lo que es el duelo, este duelo patológico, la persona puede quedar muy anclado en los síntomas, por ejemplo, el de la culpa, el de la ira, el de la tristeza, ¿sí? Hay pensamientos reiterativos sobre la situación del fallecido, ¿sí? No puede hablar de esa pérdida sin culpa, ¿sí? O sin angustia. Bien, yo siempre lo cuento, Silvia me ha escuchado, que en el fallecimiento de mi abuelo, eh, todos en mi caso, ¿no? Los fallecimientos de mi abuelo, la parte del velatorio, del funeral, fueron tristes, pero no era esos tipo velorio que vos entras y están todos llorando, ese estilo. Era contar anécdotas, porque mi abuelo era muy gracioso, un canto de risa, siempre se mandaba alguna, estilo Naida, del mismo signo también, convengamos,
Y era reírnos de, uy, ¿te acordás cuando fuimos al cumpleaños de la abuela Olga y al abuelo se le cayeron los dientes postizos en el inodoro y tiró la cadena y atascó el baño del salón de fiesta? Y, viste, reírnos de esas cosas. Uno así no queda estancado en duelos y siempre, o sea, tengo mis momentos tristes, obviamente, de recordarlo y sentir ese anhelo, pero hoy en día es más recordarlo con las cosas graciosas que él hacía, lo bueno que era, recordar la vez que mi abuelo trajo a mi marido acá, justamente a Rafaela, para que él consiga el trabajo que hoy tiene, y siempre recordamos, uy, si no fuese por el abuelo Quique, quizás no sé dónde estaríamos, ¿viste? Ese estilo de cosas, que eso es parte del duelo, ¿sí? Y muchas veces me han dicho, uy, vos no estuviste nunca triste por la pérdida de tu abuelo. No, yo estuve muy triste por la pérdida de mi abuelo, pero decidí recordarlo de la mejor manera y de esa manera no tratar, tratar de no sentirme tan triste y caer en angustia o en depresión, ¿se entiende? En lo que es el duelo patológico, directamente no se puede hablar de la pérdida sin que la persona se angustie, ¿sí? No, no sabe lo que fueron mis abuelos, ni te cuento, Mónica. Bueno, más con mi abuelo Quique yo tengo, tengo una conexión hasta el día de hoy especial. Especial. Yo cuando era chica, en vez de irme de vacaciones, mis abuelos vivían en Las Varillas, Córdoba. Yo me iba los 3 meses, porque se acuerdan que eran 3 meses de vacaciones. No es un mes y medio como ahora. 3 meses de vacaciones me iba a la casa de mis abuelos. Y yo la pasaba bomba en la casa de mis abuelos. Era lo más ir a la casa de mis abuelos. Por eso sí, tuve una conexión muy fuerte con mis abuelos, con los dos. Con Kiki, con Nelinda, que es la madre y padre de mi mamá, que Nelinda tenía Alzheimer. Tuve una conexión muy linda. En lo que es el duelo patológico también está esto, como contaron ustedes, que las personas no quieren desprenderse de esas posesiones del difunto, ¿sí? También puede aparecer esto de que la persona tenga síntomas físicos muy similares a los que tuvo el fallecido, ¿sí? Hay una identificación, digamos, excesiva con ese fallecido. Muchas veces hasta lo llegan a imitar, ¿sí? Pueden aparecer, qué sé yo, fobias ante la enfermedad de esa persona que falleció. Ejemplo, que haya fallecido por un cáncer, vamos a suponer. ¿Ven? Tienen cambios conductuales bastante excesivos, ¿sí? Y puede llegar a haber también en lo que es el duelo patológico, que es el más grave, podemos decir, impulsos destructivos hacia uno mismo o hacia los demás. ¿Bien? Lo que a mí me interesa en este curso, además de conocer un poquito, obviamente, es acompañar en el proceso de duelo, ¿sí? Nosotros debemos establecer un vínculo empático, ¿sí? Escuchar activamente, facilitar la comunicación, informar, ¿bien? Por ahí en los procesos de duelos también hay que anticipar fechas importantes o situaciones, ¿sí? Ayudar a tomar decisiones, a solucionar problemas, a adquirir habilidades, ¿sí? Permitirle también esto de la narración repetitiva de la muerte, ¿sí? Bien. Hablar de los sueños, hablar de las presencias que puede estar sufriendo, ¿sí? Y hay cosas que, digamos, se deben hacer frente al duelo y hay otras que no se deben hacer frente al duelo. Y las cosas que no se puede hacer es esto de decirle a las personas que están pasando por un duelo, lo estás haciendo muy bien, decirle también lo que tiene que hacer, ¿sí? O decirle
bueno, a ver, llámame si es que necesitas algo. Una persona que está en una etapa de duelo no te va a llamar. Vos tenés que estar ahí para esa persona. ¿Sí? Ejemplo, algo bien simple. Una amiga me llama y me cuenta de que le pasó X cosa, que está muy triste y demás. Charlamos un rato y sigue, obviamente, con ese estado. Y yo le digo, bueno, si te sentís mal, volví a llamarme. No me va a volver a llamar. Yo soy la que tengo que estar ahí apoyándola. ¿Sí? El que está en proceso de duelo en este caso, o la persona que está en depresión, para no ir muy lejos, es raro que te busque. Somos nosotros los que tenemos que poner nuestro cuerpo y decir, yo voy a estar ahí. Puede ser que una persona que está atravesando duelo tenga ataques de pánico. Sí, totalmente. Sí, totalmente, Nidia, sí. Sí, ansiedad, ataques de pánico, ni hablar. ¿Sí? Otra cosa es, por ejemplo, esto que también es muy normal que suceda. ¿Cómo te sentís? Yo del otro lado le diría, ¿cómo querés que me sienta? ¿Feliz, chocha de la vida? No. Son preguntas, lo voy a decir así, tan pavas, tan estúpidas. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás llevando? Como el traste. ¿Sí? Bien. O hacer cosas cuando el otro no quiere que las hagamos. Bien. O esto de intentar que esa persona que está atravesando un duelo lo supere rápido. ¿Sí? Animándola a que regale por ahí las posesiones del difunto, apenas falleció. No, todo lleva su tiempo. Sí, como dijimos antes, no es ya un duelo normal si hace años que la habitación del fallecido no se toca, si la ropa no se toca y demás. Eso ya hablamos de un duelo patológico que sí o sí necesita ayuda profesional. ¿Sí? Las cosas que por ahí sí podemos hacer es, como les dije antes, estar ahí, acompañando a la persona. ¿Sí? Debemos ser, en ese caso, también muy pacientes con la historia, ¿sí? Que nos cuenta esa persona que ha sufrido la pérdida. ¿Sí? Permitirle que nos cuente por ahí los recuerdos que tiene con ese ser querido. ¿Sí? Y si vamos a ofrecer ayuda, que esa ayuda sea concreta. ¿Sí? ¿Bien? Y atender con atención todas sus necesidades para poder establecer, en el caso de nosotros, como acompañantes terapéuticos, ese vínculo de confianza con esa persona. ¿Bien? Hacer un espacio para pensar. ¿Bien? Siempre acuérdense de la escucha activa. ¿Sí? Bien. A ver, acompañamiento entonces al paciente terminal. Hablamos del paciente oncológico en este caso, ¿sí? Paciente oncológico, cáncer, ¿no? Cáncer, la palabra en realidad cáncer proviene del griego cárquinos, que en realidad es corromper o consume, significa. ¿Sí? En realidad, cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de una enfermedad neoplásica, ¿sí? Originada por multiplicación, podemos decir, por esa multiplicación desordenada de las células de un tejido o de un órgano que provoca, digamos, cambios a nivel celular. Y eso le da origen a un tumor maligno. ¿Sí? Bien, el paciente oncológico, el cáncer en sí, va a afectar en diferentes grados la interacción psíquica también, ¿no? ¿Sí?
algo sumamente importante, el paciente oncológico tiene derecho a estar informado acerca de su diagnóstico y acerca de su tratamiento. En realidad, todo paciente, todo o todo individuo tiene derecho a estar informado sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. ¿Bien? En los pacientes oncológicos también puede aparecer síntomas de depresión. ¿Sí? Van a suceder cambios psicológicos con la pérdida, por ejemplo, de la autonomía, de la independencia, de esos roles que ellos han adquirido a lo largo de su vida, ¿sí? Puede afectar mucho lo que es el estado anímico, ¿sí? Bien, y con lo que son los recursos, bien, hay que tratar de que entiendan, ¿sí? Que con todos esos recursos que ellos cuenten, ¿sí? Harán que puedan enfrentar, ¿sí? Los cambios no se pueden, lo que pasó no se puede cambiar, ¿sí? Pero con los recursos que ellos tengan, se puede enfrentar la situación. ¿Bien? Entonces, a ver, el paciente oncológico tiene sensaciones antes del diagnóstico, ¿sí? Entre esas sensaciones, ante ese diagnóstico de cáncer, en este caso, se cuestiona mucho por qué me pasa a mí, qué es lo que hice para que me pase a mí, ¿sí? Y ahí aparecen sentimientos de culpa, de impotencia, de ansiedad, y estamos ante la persona está pasando por un duelo, ¿sí? Bien. También se producen cambios, ¿sí? o impactos bastante importantes sobre la enfermedad en la familia, ¿sí? Muchas veces se produce la desorganización, ¿sí? Distorsiona, digamos, el funcionamiento habitual. Bien, también es de mucha importancia, a ver, con respecto a la familia del paciente oncológico, tiene mucha importancia cuál es el miembro que se enferma. Bien, por la edad, por la etapa vital, por el lugar en realidad que ocupa dentro de la familia, ¿sí? También es importante eso. Silvia. Profe, en el tema del cáncer, Ujú. ¿puede salir si uno tiene cáncer en los análisis de sangre? Por ejemplo, pongo un ejemplo, en la colonoscopía que piden a veces los médicos. Sí, Anteriormente, ¿se puede pedir análisis de sangre, el antígeno aumentado o algo de eso puede ser? sí, se puede. Mayormente cuando piden, qué sé yo, eh, una colonoscopía, en realidad te piden ya todo completo. Pero sí se piden análisis de sangre también, Silvia. Uy. A ver, si vamos a los pronósticos familiares, podemos dividirlo en dos, un mal pronóstico y un buen pronóstico. El buen pronóstico es cuando hay una aceptación, ¿sí? Si hay una aceptación, sabemos que tenemos que proseguir, que seguir adelante, que algo hacer, ¿sí? Cuando hay negación, uno se estanca. Bien, entonces, el buen pronóstico familiar es esto, es la aceptación, ¿sí? Donde cuando hay una buena aceptación de la familia, hay también buenas expresiones de afecto, afecto directo, afecto claro, alta tolerancia, ¿sí? La utilización de los recursos, ¿sí? El manejo de la culpa. En cambio, cuando hay un mal
pronóstico familiar, ¿sí? Que está esto de la negación, ¿sí? O la desmentida, ¿sí? No hay apoyo familiar, ¿sí? Está esta sensación de culpa, ¿sí? De falta de afecto, puede llegar hasta haber violencia, ¿sí? No hay una comunicación que sea eficiente, ¿sí? Y se tiene que pasar, como les dije antes, sobre las etapas de aceptación de la enfermedad terminal. Y ahí hablamos de las etapas de duelo que antes se las nombré y ahora me estoy dando cuenta que no ahondamos en ella, que son las fase 1, que era el shock, negación y aislamiento, es una de las fases, la primera en realidad, que digamos es esa relación inicial, ¿sí? En este caso en particular de la persona enferma, es cuando uno se niega, ¿sí? A la evidencia, en este caso a la evidencia de la enfermedad, ¿sí? Y mantiene, digamos, esa esperanza de que el diagnóstico fue un error, ¿sí? Bien, los pacientes en sí, en este caso de enfermedades terminales, que no superan esa fase, la fase número 1 de shock, negación y aislamiento, realizan más que nada, ¿qué hacen? Van de médico en médico, ¿sí? Buscando distintos médicos, distintos sanadores que le digan lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Mayormente, ¿qué es lo que ellos quieren escuchar? Que fue un error el diagnóstico que te dio, por ejemplo, el primer oncólogo, por ejemplo, ¿sí? La segunda fase, o la fase número 2, es la ira y irritación, sí, así se dice, irritación, que en realidad esta fase se enfoca en la angustia, ¿sí? Responsabilizando a algunos, ¿sí? De la propia enfermedad, ¿sí? En realidad es una fase que se busca que una causa-efecto, ¿sí? A causa de esto me surgió esto, ¿bien? O el médico tiene la culpa, mi familia tiene la culpa, ¿sí? O yo tengo la culpa, ¿bien? Y esta fase, la fase número 2, tiene una pregunta característica. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Sí? El paciente en este caso, o en la etapa del duelo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Sí? Bien. La otra es la fase número 3, es el pacto o negación, donde la persona acá enferma intenta negociar la curación, ¿sí? Es una fase muy corta, ¿sí? Donde tiene muchas connotaciones infantiles, donde acá la persona ya ha aceptado la idea de la muerte. ¿Bien? La otra es la fase número 4, la depresión, ¿sí? Donde la persona enferma entra en un estado depresivo, ¿ante qué? Ante las preocupaciones que la enfermedad tiene por su propia vida, ¿sí? Por la de la familia también, por la actividad laboral, por la vida social, ¿sí? Toman conciencia de la pérdida de la vida. Bien, entonces muchas veces, ¿qué hace la persona? Se retrae, se anula de su vida social, se aísla, ¿sí? Otras veces se inicia un abandonamiento propio, ¿no? ¿Sí? Y también pueden aparecer ideas suicidas en la fase número 4, que es la fase de depresión. Bien, es muy frecuente que las personas en edad media, podemos decir, que padecen cáncer, ¿sí? Terminan en suicidio, ¿sí?
La fase número 5, la fase de aceptación, ¿sí? Es esta fase donde la persona está enferma, reconoce finalmente que tiene un problema, acepta la muerte, ¿sí? Como algo inevitable. El paciente, en esta última fase, ya ha dejado de luchar, ¿sí? Bien, y va acompañado de sentimientos de tristeza, ¿sí? También puede ir acompañado de este sentimiento de deseo de paz, de tranquilidad, ya está. ¿Bien? Bien. Si lo comparamos a las etapas de aceptación de la enfermedad terminal con las etapas de duelo, tenemos la primera etapa que era, o la primera fase que era la de negación que hablamos recién, es exactamente lo mismo en las etapas de duelo, que es la de shock o entumecimiento. ¿Bien? ¿Sí? Hablamos voy Silvia, si hablamos de la segunda fase, que era la de ira e irritación, que también podemos decir esta fase de enojo, de negociación, la podemos comparar en la etapa de duelo con la con la fase de anhelo y búsqueda, ¿sí? La tercera fase es la de depresión, en las etapas de aceptación de la enfermedad, que la comparamos con las etapas de duelo en la que sería desorganización. Y la última etapa, que es la de aceptación, es exactamente la misma en la etapa de duelo de reorganización. Silvia. Referente a diferentes tipos de cáncer, porque yo le digo, tenía una señora amiga que tenía cáncer de endometrio, pero bueno, yo la vi después, mucho tiempo después, cuando me dijeron que yo estaba avanzado. Pero en el cáncer de endometrio, porque hay médicos y médicos, yo viví esa etapa en mi vida. En el 2020 me dijo un médico, mira, tenés cáncer de endometrio. Ah, bárbaro, le digo, ¿y cuánto tengo de vida? Entonces me dice, perdón, pues yo soy así, yo soy optimista, me va a tocar morir, y bueno, nada, ya viví y vivo re bien, gracias a Dios. Y entonces me dice, 6 meses, un médico ginecólogo me dijo, y llamó al cirujano, porque me dijo, mira, está el cirujano acá y todo, dice, pero te vamos a tener que mandar a hacer quimio. Tenés que hacer 30 quimio en Capital. Yo estaba en La Plata haciéndome los estudios y todo eso. Bueno, para esto yo no hablé con mis hijos, nada, no le comenté nada. No le tenía mucha confianza al médico de lo que me decía, porque le digo, explícame a ver qué es, dónde está el cáncer, dónde lo tengo y demás. Bueno, me explicó, qué sé yo, más o menos. Bueno, bárbaro, y me dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, tengo 6 meses, me voy a ir a bailar todos los fines de semana, 6 meses, que es lo que me encanta, le digo, ir a Me voy bailar. de Así joda, dijo Silvia. que 15, me quedan 6 meses, bueno, todos los fines de semana no paro, ¿eh? Viernes, sábado, domingo, a bailar cuarteto y cumbia, bueno. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ver un compañero de trabajo que era médico ginecólogo y le hago una consulta y me dice, ¿tenés los estudios? Sí, le llevo los estudios. Le digo, me dijo que tengo 6 meses y me mandó estas quimios y que le hagan Capital y tengo que pagar 30.000 pesos por cada una y no tengo ni el dinero, nada, así que le dije 6 meses me voy a bailar. No, me dice, primero la palabra esa que vos utilizás no quiero que la digas en mi consultorio. Primero, me dijo. Médico de 30 años en medicina, ¿no? Me dice, eso no quiero que lo utilices. Vamos a hacer una cosa, dame lo de la quimio y dame todos los estudios. Bueno, ahora te voy a mandar a hacer unos estudios y todo. Me dice, ¿estás en ayuna? No. Bueno, mañana a la mañana te quiero en ayuna acá. Me mira todos los estudios todo y me dice, es el endometrio. O sacamos el endometrio. Esta quimio me las rompió, me las tiró al tarro de la basura y me dijo, te voy a dibujar todo lo que es las trompas de falopio, los ovarios, todo lo que es el aparato reproductor. Me dice, ¿querés que saque el endometrio porque sos una mujer joven, tenés 50 años y por si que... No, yo no quiero más hijos, nada. A ver, me dice, ¿qué querés hacer? Sácame todo eso, todo, pero no quiero el endometrio solo por si queda alguna cándida, se prende para arriba. No, no, sacame entero. Le digo, y si hay solución, te saco todo y volvés a vivir, me dijo. A partir ese día fue el día de mi cumpleaños. El día 8 me dice, sí, a la mañana te quiero acá, en ayuna y todo. Te vamos a sacar sangre y todo y vas a pasar a la sala de operaciones, así te olvidas de todo. Bueno, ¿qué hizo? En el 2020 me operé, chau el cáncer. Yo no tuve cáncer, llegué a una compañera, profe, que ella estaba avanzada en el tema, muy avanzado, y le había agarrado una sepsis generalizada, o sea,
se le fue a todos los órganos. Yo no llegué, porque si hubiese llegado cuando una mujer tiene cáncer de endometrio y le sacan todos los órganos, no se muere. Y bueno, y el médico anterior, cuando la hija le pregunta, la hija era médica de mi hija, le pregunta, ¿tu mamá cómo está? ¿Cómo sigue? Pensando que yo estaba muerta tirada en una cama. Yo ya estaba bailando cuarteto. Pero bueno, le digo, ¿y qué quiere? ¿Quiere que vayas a hablarle? Porque yo le dije, no, mi mamá está súper bien. No se hizo quimio, no se hizo nada. Pará, Silvia, un segundito. Pau, anda tranquila, te mando un abrazo fuerte desde acá. ¿Sí? Perdón, Silvia, que te interrumpí. No, nos estamos viendo, cualquier cosa me escribís, ¿sabes? Pero bueno, para que sepan, de que tengan en cuenta, yo digo esto porque es muy importante, que tengan en cuenta que no el primer comentario de un médico que quede ahí, sí que hagan una interconsulta con otro médico para estar seguro y decir, bueno, yo sí me tocaba, ojo, había aceptado lo que me dijo, pero dije, quiero dos Sí, respuestas. sí, está bien, Consulta. totalmente. Sí, Bueno, quizás hoy si te hubieses quedado con eso solo, hoy quizás ni estarías acá. no estaría viva, sí, tal cual. Pero es bueno para que escuchen y que digan, bueno, pará, tengo tal cosa. Bueno, voy a consultar con otro, a ver si el otro tiene una opinión diferente y puedo salvar mi vida, no sé. Pero bueno, nada, igual estaba dispuesta a ir a bailar los 6 meses y me quedaba eso. Quería comentarlo porque es positivo. Gracias, Silvi. Perdón que te interrumpí, pero tenía que despedir a Pau, que le sucedió algo. Bien, lo otro que quería que veamos el día, el día de hoy son qué son los cuidados paliativos. ¿Sí? Son cuidados en realidad que ayudan a personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o al tratar lo que son los síntomas y los efectos secundarios de la enfermedad y también del tratamiento. Bien, cuando se brindan en sí los cuidados paliativos, el objetivo en sí es ayudar a las personas con una enfermedad grave, como les dije antes, a sentirse mejor. ¿Sí? Eso previene y tratan todo lo que son los síntomas y los efectos secundarios del tratamiento y de la enfermedad. ¿Sí? También se tratan problemas emocionales, problemas sociales, problemas prácticos, espirituales, ¿sí? Que la enfermedad va planteando. Bien, cuando las personas se sienten mejor en las áreas estas, va a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Los cuidados paliativos se pueden brindar al mismo tiempo que los tratamientos, ¿sí? Esos tratamientos que van a estar destinados para la cura o para tratar la enfermedad. ¿Sí? Lo que son los cuidados paliativos en sí se pueden dar cuando se diagnostica la enfermedad o durante el tratamiento o durante el seguimiento, ¿sí? Y también al final de la vida. ¿Sí? Los cuidados en realidad paliativos se ofrecen a personas con enfermedades como cáncer, que es lo que estuvimos hablando, enfermedades pulmonares, cardíacas, insuficiencia renal, VIH, ¿sí? El ELA también, ¿sí? A ver, las personas mientras reciben cuidados paliativos, ¿sí? La persona puede permanecer, digamos, bajo los cuidados de una atención médica, ¿sí? Y recibir tratamientos por su enfermedad, ¿sí? ¿Quiénes son los que brindan estos cuidados paliativos? En realidad lo brinda cualquier proveedor de atención médica, ¿sí? Un equipo médico, enfermeros, enfermeras especializados, asistentes físicos, nutricionistas certificados, psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Masajistas terapéuticos, ¿bien? Y se puede ofrecer en hospitales, en agencias, digamos, médicas domiciliarias, en clínicas oncológicas, ¿bien? Y demás. Lo nombro también porque es muy lindo lo que son los cuidados paliativos. Es muy importante en realidad, ¿sí?
a ver, tanto los cuidados paliativos como la atención, digamos, para esos pacientes, en este caso terminales, brindan bienestar. ¿Sí? Por eso les digo que, por ejemplo, los cuidados paliativos pueden empezar en el momento del diagnóstico, ¿sí? Al mismo tiempo que el tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos entonces de los cuidados paliativos? Atender al enfermo y a su familia de una forma integral, ¿sí? Cuidando los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿sí? Siempre procurando al máximo el bienestar posible. ¿Bien? ¿Sí? O sea, podemos decirlo de esta manera, las personas que ofrecen los cuidados paliativos, atender a este enfermo, lo asisten y lo acompañan hasta la muerte. ¿Sí? Bien, tratar de mejorar un poco la calidad de vida de ese paciente. ¿Sí? Favorece mucho a la calidad de vida. Y hay factores que también influyen a la calidad de vida. ¿Sí? Que ese paciente puede estar en su casa, con los suyos, ¿sí? Con su pareja, ¿sí? La independencia funcional, tanto física, económica como psíquica, también es uno de los factores que influyen en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. ¿Sí? Tener objetivos, tener metas, ¿bien? También algo que influye es cómo ese paciente acepta la vida, ¿no? Las relaciones familiares, las relaciones sociales, ¿sí? Lo que es la soledad, ¿sí? Es un factor negativo en estos casos. En lo que es el rol del acompañante terapéutico en o con pacientes en etapa terminal o en etapas terminales, es obviamente entablar el vínculo, ¿sí? Siempre lograr la transferencia esta positiva, tratar de que acceda nuevamente a esta realidad, la que está viviendo hoy en día, ¿sí? Se debe trabajar también mucho con los silencios, con los gestos, respetar esto de los tiempos de ese paciente, la contención, ¿sí? Otra parte es esto de preparar el ambiente para que el enfermo se pueda despedir, ¿sí? Acompañar a la familia también, antes y después, ¿sí? Bien, el trabajo con los familiares también es sumamente importante, es una forma de apoyo, ¿sí? Bien. A ver qué me queda dar. Déjenme. Acuérdense de esto también, del apoyo espiritual fuera cual fuera la creencia que tiene ese paciente. Para muchas personas es sumamente importante el apoyo espiritual, ¿sí? No importa de qué religión seamos, en qué creamos nosotros y lo demás, ¿bien? Eh, en el momento, a ver, de esta aceptación de la muerte, muchos, la gran mayoría, se aboca mucho en este apoyo espiritual. Y nosotros también debemos acompañarlos con eso. ¿Sí? Muchas veces también les puede tocar esto de que ese paciente pregunte, ¿voy a morir? ¿Y nosotros qué hacemos en esos casos? Silencio, le apretamos la mano, le brindamos un abrazo. ¿Sí? Bien, no sé, se me ocurre. Bien, esos son actos en realidad que uno hace
sin decir palabras, pero haciéndole saber que uno está con él, que no está solo, que no lo va a dejar. Bien, muchas veces los actos, en realidad para mí los actos hablan mucho más que las palabras. Vos de palabra me podés decir un montón de cosas, pero yo miro tus actos, ¿sí? Pero les va a tocar también eso, y son preguntas incómodas, ¿bien? Porque uno por ahí no sabe qué decir, qué responder. A mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando voy a velatorios. Digo, llego, ¿qué le digo? ¿Entiendo lo que sentís? No, porque en realidad no es el mismo sentimiento. ¿Viste? Cuando no sabes qué hacer, entonces opto por esto, por ir a la persona o por la persona que estoy en ese velatorio y simplemente darle un fuerte abrazo y quedarme en silencio. ¿Sí? Bien. Ya me fui. Bien. Otra cosa, para resumir. Nuestros objetivos como acompañantes en lo que es los enfermos terminales, ¿sí? Tratar de, uno de los objetivos es buscar y disminuir el dolor físico, psicológico, ¿sí? Esto de que se pueda deshogar todas sus emociones, sus sentimientos reprimidos, por ahí intervenir en crisis, ¿sí? Tenemos que apoyar a lo que es el equipo de salud, a la familia, ¿sí? Debemos estudiar los afectos, los sentimientos que le provoca la muerte a la familia también, ¿sí? Y lo del duelo. ¿Bien? Bien. La última que vemos es terapia cognitivo-conductual, y con esto los dejo. A ver, ¿qué es? Es un tipo habitual de terapia de conversación, así. Psicoterapia, en realidad, ¿sí? En realidad, la terapia cognitivo-conductual se trabaja ¿con quién? Con un psicoterapeuta o con un terapeuta, ¿sí? Un asesor, digamos, de lo que es la salud mental, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual también puede ser un instrumento que es muy útil, ¿sí? Puede ser esta terapia sola o puede ir combinada también con otras terapias para, por ejemplo, tratar lo que son los trastornos de salud mental, depresión, trastorno del estrés postraumático, trastorno de alimentación, ¿sí? Es una terapia también que no todas las personas, ¿sí?, se benefician con esta terapia, ¿sí? Bien, sí puede ser un instrumento eficaz para ayudar a cualquier persona a comprender cómo controlar mejor las situaciones estresantes de la vida. ¿Bien? Bien. Entonces, una herramienta útil para abordar, digamos, los desafíos emocionales. Bien, controlar síntomas de las enfermedades mentales, por ejemplo, solucionar conflictos en las relaciones, ¿sí? O aprender nuevas formas nuevas formas para comunicarse, ¿sí? Para afrontar el dolor, las pérdidas, ¿sí? Para prevenir recaídas de síntomas de enfermedades mentales, ¿sí? Se utiliza para controlar los síntomas físicos crónicos, para afrontar una enfermedad médica, ¿sí? Para superar traumas emocionales, bien, más que nada los relacionados con violencia y con maltrato, ¿sí? Controlar la forma de las emociones, creo que también ya lo dije, ¿sí? Y los trastornos de salud mental que podrían mejorar con lo que sería una terapia cognitivo-conductual, tenemos depresión, fobias, trastorno de ansiedad, trastorno del estrés postraumático,
trastornos sexuales, bipolares, ¿sí? Trastornos de consumo de droga, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de alimentación, esquizofrenia. ¿Bien? Bien. Déjenme ver. Próxima clase tenemos consumo de sustancias. Quiero ver qué tan largo es. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren decir algo? Porque la última clase es el miércoles. Ahí está. El miércoles. ¿Tienen preguntas? Sé que hablé mucho. ¿Quedó claro? Clarísimo todo, profe. Yo creo que Muy atenta a la clase, muy linda. estoy mirando a ver la cantidad de lo que me falta. Gracias a Analía también, ahí que escribió. Bien. Me queda un poquito todavía, pero bueno, estaba chismoseando. No, pero vamos a terminar. Próxima clase también nos encontramos a las 3:30. Si no llegamos a terminar, nos vemos algún otro día, otros 30 minutitos más, y lo terminamos. Yo creo que lo puedo, si no me voy por las ramas, como a veces suelo hacer, lo terminamos la clase que viene, que va a ser la última clase. ¿Sí? Después de ahí no tenemos más clases en vivo, pero van a tener los exámenes finales. Acuérdense que son en la fecha. A ver, acá estoy. No estoy, mentira. Acá. Final 21 de agosto, ¿sí? Y recuperatorio 28 de agosto. Próxima clase, todo lo que son sustancias, me lo voy a anotar. Y si no queda nada más, nos vemos el miércoles a las 3:30, como les dije. ¿Bien? Bien, gracias por estar a cada una de ustedes y nos estamos viendo el miércoles y vayan estudiando que nos falta tanto para el examen final. Un beso. Hola, Luján, ¿cómo estás? Un beso a cada uno de ustedes. Chau, chau. Chao, chao, buen fin de.